Respuestas de Dios a las dificultades de la vida, del pastor Ray Warren. Vamos a leer el capítulo 6. Si se le preguntara cuál es la enfermedad más letal del mundo, ¿qué respondería? ¿El cáncer? ¿El polio? ¿La MS? ¿El SIDA? Con toda probabilidad no mencionaría el desánimo. Podría incluso no pensar que el desánimo es una enfermedad mortal. Sin embargo, lo es. Y está más extendida que cualquiera de esas enfermedades mencionadas. ¿Por qué es tan temible la enfermedad del desánimo? Para empezar, porque es algo universal. Todos nos desanimamos. Yo me desanimo, usted se desanima, todos nosotros nos desanimamos. El desánimo es común. Aún el cristiano se desanima. En segundo lugar, porque es ocurrente. Uno puede desanimarse en repetidas ocasiones, no es algo que se experimenta una sola vez. Tercero, ¿por qué es altamente contagioso? Otros se pueden desanimar porque usted está desanimado. Ahora las buenas noticias. A pesar de todo, las buenas noticias son las que el desánimo tiene una cura. Un incidente en la vida de Nehemías capítulo 4 ilustra 4 causas y 3 curas para el desánimo. Como recordará, Nehemías era líder del grupo de los judíos que regresaban a Israel desde Babilonia para reedificar el muro alrededor de Jerusalén. Cuando iniciaron, la obra estaba llena de favores, empeño, emociones con el proyecto. Después de trabajar un tiempo, sin embargo, se desanimaron. El capítulo 4 de Nehemías muestra por qué se desaniman las personas y cómo superan ese desánimo. Lo que hay que hacer cuando uno siente ganas de rendirse, continuamos con la reconstrucción y levantemos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo, versículo 6. Pero al continuar la historia, el desánimo cambia. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, nos van a atacar por todos lados, versículo 10 al 12. Probablemente no hemos sentido así nos hemos sentido así en más ocasiones de las que recordamos. Usted podría encontrarse desanimado ahora mismo. Esta historia nos muestra por qué la gente se desanima y cómo puede sobreponerse a ese desánimo. Nos muestra lo que hacer cuando sentimos que queremos rendirnos. ¿Por qué nos desanimamos? Simplemente agotado. ¿Por qué se desanima la gente? La primera razón es por fatiga. La gente de Judá dijo, los cargadores desfallecen. En otras palabras, habían trabajado largas horas y estaban físicamente exhaustos. Estaban simplemente agotados, física y emocionalmente sin fuerzas. En ocasiones se acercan las personas para recibir consejería pensando indebidamente que su desánimo es un problema espiritual. Y me dicen, tal vez necesito volver a dedicar mi vida al Señor. Pero el verdadero problema es que están gastados físicamente. Solo necesitan algo de descanso, reposo y renovación. Así que les dije, así que les digo, usted no necesita volver a dedicar su vida al Señor, solo necesita descansar un poco. Algunas veces lo más espiritual que uno puede hacer es simplemente ir a la cama y reposar, tomar unas vacaciones modestas y así poder descansar. Cuando se presenta la fatiga y el desánimo,
Fíjese en el versículo 6. Continuamos con una reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura. ¿Sabe cuándo se expone más al desánimo? Cuando va a la mitad del proyecto. Todos trabajan arduamente al principio. Esta gente trabajó con entusiasmo, versículo 6. ¿Por qué? Porque el proyecto era nuevo. Era novedoso al principio, pero al pasar el tiempo lo nuevo fue perdiendo su atractivo y la labor se volvió aburrida. La vida se convirtió en un patrón, luego una rutina y entonces un ritual. ¿Alguna vez ha pintado algún dormitorio? Al llegar a la mitad del trabajo mira hacia alrededor y dice, hombre, qué cansado me siento. Aún voy por la mitad y no solo eso, sino que después me toca recoger todo. Hace poco hice algo muy tedioso. Traté de reordenar mis archivos. ¿Sabe lo que significa reorganizar unos archivos? Significa que saqué todo lo que tenía archivado, lo coloca en diferentes columnas sobre el piso y luego se desanima y vuelve a ponerlos tal como estaban al principio. ¿Alguna vez ha escalado una montaña y se ha puesto a pensar, solo deberá tomar unas 4 horas para llegar a la cima? Pero cuando se encuentra a la mitad del camino, ya han pasado 5 y entonces se dice, ¿seguiré escalando? Ahora me toca toda esa distancia para bajar de nuevo. De pronto empieza a pensar, tal vez sea voluntad de Dios que vuelva a bajar. La fatiga es la primera causa del desánimo y a menudo ocurre a mitad del camino. Por eso es que muchos rara vez terminan sus proyectos. ¿Cómo superar la frustración? Hay, sin embargo, una segunda razón por la cual la gente se desanima. El pueblo dijo, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Versículo 10. Eso es frustración. Ellos estaban desanimados y frustrados. ¿Qué es el escombro? Estaban reedificando una muralla nueva, pero los escombros se encontraban por todas partes. Además de tierra y cola reseca, cuando miran los escombros y el desecho, se desanimaron. Perdieron de vista la meta porque había tanta basura en sus vidas que no sabían cómo llegar al verdadero asunto de vivir. Cuando uno emprende un proyecto, seguro se va a acumular los escombros y se puede tornar muy frustrante. ¿Alguna vez ha ampliado una recámara y reconstruido un edificio? De pronto usted nota montones de cemento por todas partes y escombros y decide pintar un cuarto y se da cuenta de que hay más pintura por todas partes que en las paredes. Pareciera que la basura se multiplicara sola. Uno no puede evitar la basura en la vida, pero se puede aprender a reconocer esa basura y se puede aprender qué hacer con aquello que no abandona su plan inicial. ¿Qué basura hay en su vida? Son esas cosas triviales que le han de perder su tiempo, le consumen energía y le frustran, las que le impiden ser todo lo que desea ser, las que le impiden hacer todas esas cosas que realmente son de importancia en la vida. La basura en su vida es aquello que se atraviesa en el camino, las interrupciones que impiden que alcance sus metas. Estas son las cosas que deben limpiar nuestras vidas. Debemos sacar la basura. ¿Cómo hacer del fracaso algo temporal? La tercera razón por la que las personas se desaniman se expone en el versículo número 10. No vamos a poder reconstruir esta muralla. ¿Sabe qué es lo que quiere decir? No podemos hacerlo, es imposible. Tratar de hacerlo es una tontería. Nos rendimos. La tercera causa del desánimo es el fracaso.
El pueblo no pudo terminar la obra dentro del tiempo que se propusieron y consecuencia el ánimo se les evaporó. Se desalentaron y perdieron la motivación y dijeron, no lo podemos hacer, así que nos rendimos. ¿Cómo trata con el fracaso en su vida? ¿Se echa en los brazos del dolor? ¿Será que se dice, pobre de mí, no puedo acabar esta tarea? Empieza a quejarse, es imposible, no se puede hacer, ¿qué tanto de mí? Intentándolo aún es una estupidez. ¿O será que culpa a los demás? Todos me fallaron, nadie hizo bien su parte que le tocaba. La diferencia entre el triunfador y el fracasado es que el primero siempre ve el fracaso como una inconveniencia temporal. Impedido por el temor, existe una cuarta razón por la que las personas se desaniman. El pueblo de Nehemías le expresó así: y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. El versículo 11 habla esto. Habían personas en Israel que no querían que se construyera la muralla. Eran los enemigos de los judíos. Una muralla alrededor de una ciudad era símbolo de seguridad y protección. De manera que esos enemigos no querían que se terminara de construir la muralla. Así que inicialmente criticaron a los judíos, después se burlaron de ellos y finalmente los amenazaron. Les caeremos y los mataremos si continúan edificando esa muralla. Así que los obreros se desanimaron. ¿Por qué? Debido a la cuarta causa del desánimo, el temor. Fíjese que Fíjese en quienes se desanimaron. Fueron algunos de los judíos que vivían cerca del enemigo. Versículo 12. Y luego desanimaron a los demás diciendo, los vamos a atacar por todos lados. Cuando uno anda en compañía de una persona negativa por un buen tiempo, ya sabe lo que sucede. A uno también se le pega el negativismo. Si uno escucha a otro decir, no se puede, uno empieza a creerle, tiene temores. En este momento, ¿qué lo desanima a ti? ¿Qué le impide desarrollar y madurar en la vida cristiana? ¿Siente temor a ser criticado y a pasar vergüenza? ¿Tiene miedo de dar ese paso gigantesco y conseguir un nuevo empleo? Tal vez sea temor de creerse incompetente para esa nueva labor. Quizás sea el temor a no poder soportar la presión o temor a tener que ser perfecto. El temor siempre desanima. ¿Cómo se puede saber si su desánimo es causa por el temor? Siente una inclinación profunda de huir. Necesito salir de aquí. Tiene un deseo intenso de escapar a las responsabilidades y las presiones que tiene en el momento. La reacción natural del temor es huir. En la vida existen tres maneras de moverse: en contra de algo bajo la ira, lejos de algo con temor, en la misma dirección con amor. ¿Cómo superar el desaliento? ¿Cuándo ¿Cuál es el antídoto para esta terrible enfermedad del desánimo? Fíjese lo que hizo Nehemías como sabio líder y hombre de Dios. Él supo lo que estaba desanimando al pueblo, de modo que siguió los pasos para remediar la situación. Hay tres principios que lo ayudarán cuando sienta el desánimo de tirar la toalla o a quienes están a tu lado. En forma resumida, reorganicemos y miremos lo siguiente. Encuentra una manera mejor. Nehemías usó el principio de reorganización, así que puse a la gente por familias.
y con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y descuidados. Versículo 13. Nehemías dijo, vamos a organizar esto bien, vamos a implementar un sistema nuevo aquí. Ustedes para allá y ustedes quédense acá, vamos a solucionar este problema. Primero, el primer principio para conquistar el desánimo es este: reorganice su vida. Cuando usted se desanime, no abandone sus metas, más bien busque otro plan. Cuando uno está desanimado, eso no significa necesariamente que esté haciendo lo incorrecto. Puede estar haciendo lo correcto de manera incorrecta. ¿Acaso era incorrecto que estos judíos estuvieran edificando una muralla? Seguro que no, era lo correcto, pero estaban haciéndolo de manera errónea y como resultado se desanimaron. ¿Tiene algún problema? Reorganice su vida. ¿Algún problema en su matrimonio? No se rinda, trate con otra actitud. ¿Algún problema con su negocio? No tire la toalla, trate otra táctica. ¿Algún problema con su vida cristiana? No se desmaye y no tire la toalla, trate con oración y ayuno nuevamente. ¿Algún problema con su salud? Trate con otro médico, simplemente no se rinda y pida la dirección de Dios y persevere. Algunos se desaniman porque están bajo presión. La cantidad de trabajo que tienen es impresionante. El mensaje de Dios para usted es: reorganice, reorganice su tiempo, reorganice sus horarios, vuelva a enfocarse en su meta, descarte el despojo, los restos y las trivialidades, las cosas que le quitan el tiempo, luego reorganice de manera que pueda concentrarse en su meta. Hace poco en un seminario me recordaron el principio 80-20. Cerca del 80% del tiempo se lo dedicamos al 20% de las actividades poco productivas. Como resultado terminamos frustrados. Lo que necesitamos hacer más bien es dedicar 80% del tiempo al 20% del trabajo que produzca los mejores resultados. Los gerentes llaman a este tiempo ROI, siglas en inglés, el retorno sobre las inversiones. En otras palabras, utilice el mayor tiempo posible en esas pocas cosas que producen mejores resultados. Note que Nehemías se concentró en las prioridades. Cuando se reorganizó, asignó a las personas por familias. ¿Por qué? Porque sabía que cualquiera que estuviera desanimado necesitaría un grupo de apoyo. Necesitamos a otros y a la familia en un grupo natural. Cuando uno en la familia se desanima, los demás le ayudarán a levantarse. Necesitamos a nuestros hermanos en la fe para apoyarnos y animarnos unos a otros. Si siento desánimo, usted me levanta. Si es usted el desanimado, yo lo levanto. Eso hace un grupo de apoyo. Salomón dice, más valen dos que uno, porque obtiene más fruto de su fuerza. Si caen, el uno le levantará al otro. Ay del que cae y no tiene quien le levante. Si dos se acuestan juntos, estarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:9-12. ¿Qué dice el sabio? Que es importante tener a otras personas en nuestras vidas para ayudarnos a animarnos. Acuérdese de su líder. ¿De qué otra forma se puede superar el desánimo? Acordándose de su Señor. Note lo que dijo Nehemías. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor. Acuérdense del Señor. Esto es volver a comprometerse con Él y significa volver a dedicar su vida a Él y su poder espiritual.
¿Qué específicamente recuerda? Tres cosas. Primero, recuerda la bondad de Dios para con usted en el pasado. Cuando empiece a recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida, su espíritu se levantará. Segundo, recuérdese de la proximidad de Dios en el presente. ¿Qué está haciendo su vida ahora? Él está con usted, aunque no sienta su presencia, porque Él dijo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. Tal vez no esté buscando a Dios, pero Él aún está allí contigo. Tercero, acuérdese del poder de Dios para el futuro. Él le dará las fuerzas que necesita. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando se desanime, deje de pensar en las circunstancias y piense en el Señor, porque las circunstancias deprimen y desaniman. Recuerde, sus pensamientos determinan sus sentimientos. Si siente desánimo es porque está pensando en cosas que le desaniman. Si desea sentirse animado, en vez de desanimado, comience a pensar cosas de ánimo. Memorice algunos pasajes bíblicos que lo sostengan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Nada me podrá separar del amor de Dios. Romanos 8:39. Si Dios está a nuestra parte, ¿quién puede estar en la contra? Romanos 8:31. Para el que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Luche contra el panorama negativo. De otra forma, ¿se puede luchar contra el desánimo? Resistiendo. Note lo que afirma Nehemías. Peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas y por sus esposas, sus hogares. Nehemías 4:14. ¿Qué dice Nehemías? No se rindan ante el desánimo sin hacerle frente. Luchen contra él, combátanlo. No se rindan ante él, sino resístanlo. La Biblia nos enseña que los cristianos estamos en una guerra espiritual, una batalla. Estamos en un conflicto sobrenatural, un combate contra las fuerzas negativas, contra las fuerzas espirituales de maldad. La Biblia afirma que el diablo es el acusador de los cristianos. A él le encanta desanimarnos. Esa es su herramienta. Número uno, porque sabe que un cristiano desalentado tiene un potencial limitado. Sabe que si decaemos, nuestra eficiencia se neutraliza. De manera que hace todo lo posible para desanimarnos. Santiago indica, resistan al diablo, Hebreos 4:7, resístanlo a él y a sus pensamientos negativos y a todo el desánimo que él trae a tu vida. No tiene que andar desanimado en la vida. En su decisión, no se rinda. No obstante, la gente grande se niega a ser desanimada. Ellos no saben cómo rendirse. No se rinda aun cuando estén fatigados y frustrados y fracasen o sufran temor. La gente grande son personas ordinarias con mucha resistencia en la vida. Sencillamente siguen caminando sin rendirse. De las palabras a la acción. Pregunta número uno. ¿Cuál de las cuatro causas del desánimo le afecta más ahora mismo? Pregunta número dos. ¿Qué quiere recordar de Dios cuando se sienta desanimado y cómo le ayuda? Este es el capítulo 6. Dios les bendiga.